familiares o amigos, eso trae muchísima alegría a nuestro corazón, sobre todo cuando esos familiares tenemos mucho tiempo que no los vemos, ¿verdad? Incluso me atrevería a decir, aun cuando esos familiares hemos tenido poco contacto con ellos. Sí, y el solo hecho de poder restaurar la amistad, la relación familiar, produce en nosotros una gran alegría. Más aún cuando sabemos que podemos de alguna manera entrar en contacto con esas personas. Es decir, cuando entendemos que esas personas nos van a visitar y podemos disfrutar de la proximidad con ellos. Claro, entiéndase que hoy en día es muy distinto debido a los medios de comunicación, ¿verdad? Es relativamente más fácil comunicarse a través de cualquiera de estos programas que hoy hay o de las aplicaciones, del WhatsApp, del Skype, en fin, y nos podemos comunicar a casi cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Pero más allá de estas cosas, creo que la verdadera alegría en nuestra vida llega cuando las mejores noticias son anunciadas a nosotros. Y la mejor noticia que nosotros podemos recibir es la noticia del Evangelio, sin duda alguna. Es más, la palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, ¿verdad? Y ese va a ser el título de nuestro sermón de hoy, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es el Evangelio? Hablando, creo que en la medida que vayamos desarrollando nuestro sermón dominical de hoy, vamos a ver lo que es el Evangelio. Tendríamos que decir inicialmente que el Evangelio como noticia fue anunciado de manera profética en el Antiguo Testamento. Es decir, nos vamos a encontrar con repetidos anuncios de que vendría el Salvador del mundo a la tierra para rescatar a su pueblo que estaba hundido en sus delitos y pecados. Nosotros éramos ese pueblo, necesitábamos ayuda, estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, y el Señor empezó a anunciar que Él vendría. De tal manera que fue una buena noticia de algo que ocurriría basado en la fidelidad y en el amor de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento ya el anuncio no estaría basado en algo que ocurriría, sino en algo que definitivamente ocurrió. Y fue lo que proclamó Pablo, y fue lo que proclamaron los apóstoles y lo que está alrededor de todo el Nuevo Testamento. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a leer los 5 primeros versículos, aunque no los vamos a explicar todos 5, pero vamos a leer los 5 primeros versículos de ese texto. Repito, primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5. ¿Lo tienen todos? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Bien, quiero inicialmente presentar un breve contexto de ese pasaje. En esta parte, el apóstol Pablo está cerrando toda la teología alta, por llamarle así, es decir, la historia de la salvación o la doctrina de la salvación, aunque en la carta esté presentada en una forma narrativa. A partir del capítulo 12 nos ha estado hablando sobre los problemas con los dones espirituales, en el 13 en el tema del amor como don de Dios y en el 14 sobre la profecía. Pero ahora, ya habiendo ajustado todos esos temas y habiendo ordenado el culto público, Pablo regresa al tema principal de toda la carta, que es Jesucristo. Ya no se va a enfrentar a los desórdenes y a la falta de amor y a las divisiones que se ha visto en toda la carta.
sino que ahora se está enfrentando a algo muy serio. Y es por eso que, aunque este pasaje sea tan declarativo de la salvación, también es un texto apologético, es decir, una defensa de la resurrección del Cristo, es una defensa del evangelio verdadero. Seguramente en Corinto había muchísimos hombres que se habían infiltrado en las iglesias, tal vez de trasfondos judaizantes o judíos, que negaban la resurrección de Cristo, lo cual era un problema muy serio, porque si se niega la resurrección de Cristo, con toda seguridad se está negando el evangelio mismo. Por esa razón, Pablo contraataca mostrando la realidad de la resurrección física de Jesucristo. Entonces, esa es una primera consideración, pero seguramente también había otros hombres que por su contexto pagano, es decir, esa creencia que tenían en muchos dioses de allí, dioses locales en el ambiente griego, también dudaban de que Cristo hubiese resucitado. Recuerden que ahí había gnósticos también, aunque no tuvieran el nombre gnósticos, toda su práctica era gnóstica. Es decir, que por un lado creían que el espíritu era muy bueno y la materia muy mala, y que por lo tanto si un cuerpo moría, que era materia el cuerpo, no podía volver a resucitar porque sería algo absurdo para ellos. Por tal razón el apóstol Pablo empieza a hacer una explicación muy coherente y una defensa acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, la parte principal o como introduce la resurrección de Cristo es presentando el evangelio, pues la parte final y gloriosa del evangelio es sin duda alguna la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es bastante curioso, ¿verdad? Porque en esta parte nosotros observamos que la fe de los creyentes es llevada a que crean esto, a que crean el evangelio, pero también nos lleva a una reflexión presente. Y es que nosotros hoy en día no podemos pensar siquiera un evangelio sin resurrección, de la misma manera que no podemos pensar en un evangelio sin la muerte de Cristo, sin su sepultura y sin su vida. Tenemos que tener eso en nuestra mente. Entonces, en nuestro texto, en el texto que acabamos de leer hoy, vamos a encontrarnos con tres verdades que nos van a permitir entender un poco mejor el evangelio. En primer lugar, nosotros vamos a ver la necesidad del evangelio. ¿Por qué es una necesidad del evangelio entendido en su verdadero contexto? Luego vamos a mirar el poder manifestado del evangelio y finalmente vamos a hablar sobre cuál es el contenido glorioso de ese evangelio. Esos tres aspectos quiero que usted los tenga en mente porque sobre eso va a versar nuestra exposición de hoy domingo. Y permítanme iniciar por este primer punto que hemos llamado el evangelio y su necesidad. En el versículo 1 leemos, permítame nuevamente, 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La definición básica del evangelio, como habíamos dicho, es buena nueva. Pero ¿buena nueva de qué? Y quiero hacer claridad sobre este punto, porque muchas veces se ha descontextualizado la definición de evangelio. No, evangelio es el anuncio de las buenas nuevas. Incluso se ha llevado tal vez un poquito más lejos, las buenas nuevas de salvación. No, eso ha dado pie o ha sido trampolín para que la buena nueva apunte en cualquier dirección y sea cualquier cosa que haga al hombre feliz momentáneamente. Si tienes un poco más de dinero, eres feliz. Si tienes mejor salud, eres feliz. ¿Y qué podríamos decir? Si tienes una bonita familia, eres feliz. Si tienes un buen trabajo, eres feliz. Si tienes poder y dominio, eres feliz. Y muchas cosas que terrenalmente pueden hacer momentáneamente feliz al hombre. Pero pregunto, ¿eso es realmente lo que ofrece el evangelio? ¿Esas son las buenas nuevas del evangelio? No. Las buenas nuevas del evangelio, según la escritura, como están aquí expresadas, son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. La obra de Cristo, la acción de Cristo es lo que hace que verdaderamente el evangelio
sea una buena noticia. Es decir, siempre que se nos predique el Evangelio tendrá que estar relacionado totalmente con la obra de Jesucristo, con su vida, su muerte y su resurrección. Es decir, una obra completa que incluye, escuche bien, términos que vamos a expresar luego: propiciación, redención, reconciliación y expiación. Sí los había escuchado, ¿verdad? Seguramente. Pero el problema es, ¿qué significa cada uno de esos términos? Vamos a ver si recordamos y tratamos de ser breves. La teología lo que busca hacer son preposiciones muy cortas para que cada uno de nosotros podamos entenderlo de manera sencilla. Por ejemplo, propiciar. Antiguamente la propiciación era cuando a un dios pagano se le ofrecía algo para calmar la ira de Dios. Ningún ser humano puede calmar la ira de Dios porque eso produciría en nuestro Dios, que es perfectamente sabio, bueno y justo, mayor indignación. ¿Cómo que estos mortales quieren calmar mi ira? No, Dios mismo se provee el cordero para propiciar su ira. Es Dios el que provee a Jesucristo y eso es parte glorioso del Evangelio, ¿verdad? Por eso vemos la necesidad de que Dios propicie su propia ira a través del sacrificio de su Hijo. El siguiente término del cual hablé es redención y tiene que ver con la compra. Cómo Dios nos compra a nosotros mismos por su sangre. Somos dos veces de Él. Él nos hizo y Él nos compra. Él nos redime para sí. Y el siguiente texto es reconciliar. Reconciliar nos da la idea comúnmente de que se encuentra una pareja que estaba peleada y dice, ay, qué bonito verte, y ay, sí, qué hermoso. No, esa no es la idea bíblica. La idea bíblica de reconciliación es que Dios nos reconcilia con Él. Él nos acerca. Cristo es nuestro abogado y nos acerca a Él. Pero quiero hacer énfasis en la expiación. ¿Qué es la expiación? Pues bien, la expiación es la obra de Cristo a favor de su pueblo, mediante la cual recibimos los beneficios de la vida eterna. A eso se refiere la expiación. Cristo con su sangre pagó por nuestros pecados. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo expió, nos sustituyó en la cruz y satisfizo al Padre. Ahora, quiero detenerme un momentico aquí, un momento, y es sobre el tema completo de la necesidad de la expiación. Los teólogos, estos grandes hombres de Dios, hacen la pregunta si la necesidad de la expiación era relativa o absoluta. Y cuando hablan de necesidad relativa, es como decir, bueno, Dios no podía encontrar otra manera de perdonar nuestro pecado. Dios no es todopoderoso, todo bondad, para a través de una obra milagrosa simplemente dejar pasar por alto todos nuestros pecados y no sacrificar a su Hijo. La respuesta es no. Incluso algunos van más lejos y dicen, como Dios decretó la expiación, que fueran perdonados nuestros pecados, el decreto vincula la voluntad de Dios de tal manera que Dios estaba obligado a expiar nuestras culpas. No es así. No es lo que realmente dice la Biblia. Y es por eso que los teólogos, sobre todo John Murray, habla sobre la necesidad absoluta consiguiente. ¿A qué se refiere eso? Pues bien, esa necesidad absoluta consiguiente se refiere al mismo carácter de Dios. Nosotros ofendimos a Dios, somos merecedores del infierno, somos merecedores del castigo eterno, y el Dios todopoderoso que ha sido ofendido en sus atributos, su justicia fue quebrantada, su amor fue castigado con nuestra infidelidad, y todo este grupo de cosas que nosotros hicimos mal, Dios decretó salvarnos a través del sacrificio de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, no había otra manera en que nosotros fuéramos rescatados. Solo a través del sacrificio en la cruz
nosotros somos salvados. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. ¿Qué está declarando? Esta necesidad. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál evangelio? El evangelio en donde Cristo se presenta salvándonos en virtud de su propia obra. Lo dice el resto del pasaje. ¿En dónde? Muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, les declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Es una necesidad para nosotros este evangelio de manera continua. Es una necesidad para todo el mundo, pero no todos creerán, ¿verdad? Solo creerán aquellos que Dios en su gracia ha decidido que crean. ¿Y qué hacer nosotros? Pues predicar. Este pasaje es bien curioso porque dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire lo que dice, declaro, es una proclamación. Es la predicación de la palabra de Dios. Declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Es como si Pablo dijera, miren, les recuerdo lo que les he dicho siempre. ¿Qué les he dicho siempre? El evangelio. Lo que le predico es el evangelio. Y a veces pensamos que el evangelio desde el púlpito solamente debería predicarse en un culto evangelístico. Y entonces decimos, bueno, creo que nos pasaba antiguamente, vamos a traer una persona nueva porque vamos a hacer en la iglesia un culto evangelístico. ¿Eso quiere decir que el resto de días no predicabas el evangelio? Todos los sermones que deben predicarse desde los púlpitos cristianos deben llevar el evangelio. El anuncio de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una necesidad continua. Y aquí viene nuestra primera aplicación. Necesitamos cada día el evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos cada día a Cristo. Es que yo soy cristiano desde hace muchos años, hermano. Por lo tanto, yo necesito cosas más avanzadas. Yo necesito comida sólida. ¿Sí? ¿Conoces el evangelio? Mire, una de las grandes preocupaciones cuando hacemos las entrevistas para membresía es que las personas hayan asimilado y sepan lo que es el evangelio. Porque cuando no saben qué es el evangelio, la primera pregunta que nos hacemos es con los pastores, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallamos en la instrucción bíblica acerca de lo que es el evangelio? ¿Qué descuidamos? Sí, y seguramente esa consideración o esa reflexión apunta más al aspecto intelectual, cognitivo, pero entendemos que el verdadero conocimiento del evangelio nos llega por la fe. De tal manera que no hablo solamente a personas que están empezando en la fe, sino a todos y cada uno de nosotros, si es que acaso estamos olvidando los fundamentos del verdadero evangelio. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos visto la necesidad del evangelio, su necesidad, y creo que nos podemos quedar con esta conclusión. Hay una necesidad absoluta del evangelio en nuestras almas. Y aquí cuando hablo evangelio, me refiero más que todo al aspecto de la expiación en Jesucristo. Pero hay un segundo punto que quiero tocar y es el evangelio y su poder. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cómo así que sois salvos? Somos salvos por la obra de Cristo mediante el evangelio. El anuncio por sí mismo es maravilloso, pero somos salvos por la obra de Cristo.
El Evangelio es la noticia. El Evangelio per se nos salva, ¿verdad? Salva a Cristo. Pero el Evangelio, por lo tanto, por ser una noticia que nos llega de Dios, es poderosa para salvar. Una noticia que nos salva en virtud de la obra de Cristo. Pablo lo explicó mejor que yo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La mayoría lo conocemos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para tener lo que yo quiera en la tierra. No dice eso. Es poder de Dios para salvación. Nadie en la tierra puede salvar. Solo Cristo, que vino desde los cielos, puede salvar. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está el aspecto de la fe. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Miren, la palabra de Dios, el Evangelio, no es solo el recuento de los hechos históricos. Cristo sí, los hechos relacionados con la salvación son una verdad histórica que no puede borrarse, aunque muchos quisieran. Es una realidad. Vemos al Evangelio sembrándose, creciendo, expandiéndose y llegando hasta lo último de la tierra, la noticia del Evangelio de Cristo. Pero no es solamente una idea. El Evangelio tampoco es simplemente un concepto como podríamos llegar a pensar. No. Según vemos en este pasaje, y lo podemos inferir con toda seguridad, vemos el poder de Dios salvando. Sois salvos. Es una declaración absoluta. A través del Evangelio trae la noticia de Cristo: sois salvos. ¿El Evangelio qué es? Es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en Jesucristo. También es esto el Evangelio. Nos anuncia el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en Jesucristo. Hace días estaba reflexionando sobre ese texto prohibido en las sinagogas judías, Isaías 53, en donde a partir del versículo 5, Isaías 53, 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto era una promesa. ¿Por qué la vemos tan claro hoy en día que se refiere a Cristo? Porque ya el hecho ocurrió. Ya Cristo murió en la cruz. Entonces es totalmente claro para nosotros. Pero ¿qué pensaría un judío que leía ese texto en aquel momento? Dirían como dijo el eunuco, ¿verdad? Que se encontró con Felipe. ¿De quién habla eso la Biblia, el texto? ¿El profeta habla de sí mismo o habla de algún otro? Y de ahí empezó a predicar Felipe hasta llevarlo a la persona de Cristo. Hoy nosotros tenemos la promesa cumplida de parte del Padre. Y no solo tenemos esa promesa cumplida, sino que el poder de esa promesa se derrama cada día en la vida de millones de hombres y mujeres en todo el mundo que mediante la fe creen en el cumplimiento de esa promesa. Creen que Cristo los salvó. Y miren que en este versículo 2 dice, si no creíste en vano. Es decir, hay un asunto de fe. La verdadera fe nunca deja de creer porque es un don de Dios. Dios en su misericordia ha derramado la fe para que podamos creer en la obra de Cristo, que es mucho más que el asentimiento histórico de la verdad.
No, hay una disposición profunda en el alma, en el corazón de los hombres, que mediante la fe recibe el glorioso regalo de salvación en Jesucristo. Pero también este evangelio, este poder del evangelio que se muestra en nuestras vidas para salvación, nos da esperanzas para el glorioso futuro con Cristo. Es el centro de nuestra esperanza. Y quiero que usted compare en este momento las esperanzas terrenales con las esperanzas eternas. No es lo mismo estar esperanzados en que si estoy muy cansado voy a tener vacaciones. Las mías todavía faltan bastantes meses. Pero que si estoy muy cansado voy a tener vacaciones y voy a descansar. Mi alma está hastiada. Aún tengo ese remanente de pecado y algún día voy a estar limpio totalmente y glorificando a Dios para siempre. ¿Cuál de las dos promesas es más fuerte y más inspiradora y más gloriosa? Sin duda alguna, las promesas eternas son más fuertes, más inspiradoras y más gloriosas. Y eso es sin duda una manifestación del poder de Dios en nosotros, en nuestras almas, en nuestra existencia, mis hermanos. Porque con toda seguridad, no hay nada en el mundo que pueda motivar, entre comillas, al hombre a esperar aún más allá de la muerte. Nada tiene el suficiente poder, nada tiene el suficiente poder para hacernos confiar en un futuro mejor, sino que solo el Evangelio nos hace confiar en un futuro eterno. Eso es verdadero poder de Dios derramándose en nuestras vidas. Fíjense que aquí hay una especie de felicitación a los corintios que hace el apóstol Pablo. Dice, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. En otras versiones creo que está un poco mejor expresada la idea que el griego transmite. Y es como si les estuviera diciendo, miren, ustedes han creído por la fe, entendemos que la fe es una obra del Señor y han sido salvos por esto. Es decir, qué bueno que ustedes hayan entendido plenamente esta gran verdad. Y es que ahora el poder del Evangelio es manifestado en nuestra vida mediante la fe. Y ya lo hemos dicho, es un don de Dios. La fe no es simplemente el asentimiento intelectual, pero tampoco es credulidad, ¿cierto? Que creer cualquier cosa es credulidad. Sí, creo que cualquiera puede creer que va a recibir algo bueno, ¿verdad? Eso es fácil de creer. Se engaña a los niños y los estafadores engañan a los viejos. Sí, es fácil creer cualquier cosa, pero es imposible creer en Dios, a menos que por su gracia y su poder derrame fe en nuestra vida. Porque es un don maravilloso que nos hace creer. Solo de esa manera podemos creer. Pero ¿sabe qué? Creo que hay una exhortación implícita en el texto. Y es un llamado a perseverar y a retener la fe. ¿Por qué nos vamos? ¿Es que nos vamos a perder, pastor? No. Pero hay un llamado consciente de que los creyentes debemos perseverar en la fe. Y creo que es un llamado que Dios hace como parte de su misericordia para nuestras almas. ¿Por qué? Porque somos muy dados al desánimo. Y con toda seguridad puedo decir que ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que nos ven por video en algún momento de su vida no ha estado completamente desanimado. ¿Y qué lo sostiene? Que esto sirva de aplicación. ¿Qué es lo único que lo sostiene? El poder de Dios obrando en su vida a través de la fe. Miren, hay momentos, y hace poco hablábamos de la consejería, hay momentos en que llegan personas tan atribuladas, tan cargadas, tan tristes, muchas veces dispuestas a hacer locuras,
que entendemos que nuestra consejería no va a ser suficiente como pastores. Llegan casi al borde de la locura. Y en ese momento es cuando nosotros también, viendo a una oveja tan golpeada por el mundo, por el pecado, por cualquier cosa, es en ese momento cuando decimos, Señor, en realidad no tengo ningún recurso en mí para poder darle un consejo adecuado a este hermano o a esta hermana. No tengo nada, no tengo nada. ¿Qué hago? Y a veces solo escuchamos, leemos un texto y oramos con ellos. Y a los días aparece, gracias pastor, fue de gran ayuda. Y uno dice, ¿cómo? ¿En qué? Y ahí es cuando entendemos que el Evangelio es realmente poder de Dios para salvación en los salvos. ¿Cómo salvación en los salvos? Sí. Sigue operando la salvación de una manera gloriosa en sus propias vidas. La salvación sí, fuimos justificados una vez y para siempre, fuimos reconciliados una vez y para siempre, pero la salvación sigue haciéndose en nosotros una realidad. Dios sigue obrando con poder en nuestras vidas. Dios no nos salvó y nos abandonó. Recuerden también que somos adoptados de parte de Dios. Y el cuidado amoroso de Dios es continuamente en nosotros y sobre nosotros. ¿Y de qué manera? Sí, no es de una manera visible, no, muchas veces, pero es una manera providencial. Providencial. Su palabra, su vida en nosotros. Pero el Evangelio, hemos visto su necesidad y su poder hasta aquí. Pero entonces hablemos del contenido del Evangelio, que parece que muchas veces se nos olvida el contenido del Evangelio. Miren lo que dicen los versículos 3, 4 y 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pues bien, el contenido del Evangelio está claramente expresado en estas 4 oraciones. Primero, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es su contenido? Es una revelación de Dios a los hombres escogidos. El Evangelio es una revelación de Dios a los hombres escogidos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Recordemos, Pablo va persiguiendo a la iglesia del Señor en el camino a Damasco y Cristo aparece allí. Qué momento dramático y crucial en la historia de la salvación. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios se le revela a Pablo. Pablo lo recibe. ¿Evangelio distinto al del resto de los apóstoles? No. Exactamente el mismo. Los teólogos liberales dividen la teología en teología de Mateo, teología de Lucas, o teología sinóptica, teología juanina, teología paulina, y después dicen teología de los padres, teología no. Hay una sola revelación, una sola teología, la teología de Dios, la teología de Cristo, la teología bíblica. Y Dios se le revela allí. ¿Qué es lo que Cristo revela? Cristo aparece con unos lentes de maestro y le dice, te voy a explicar la teología. No, se revela Él como centro del Evangelio. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Cuál es la razón por la cual me persigues? Y Pablo responde, entendiendo quién es el que está frente a él. Señor, ¿qué quieres que haga? Seguramente abrumado por la luz, abrumado por la gloria de Cristo, entiende que hay una revelación. Hoy en día no vamos a tener ese tipo de revelaciones, ¿verdad? El Señor no se va a aparecer en nuestro cuarto para decir, como quiera que nos llamemos, ¿por qué me persigues o quiero revelarme a ti? No.
tenemos la palabra de Dios y el Señor se nos ha mostrado a través de su bendita palabra. Es la forma como le conocemos. Y es tan claro como fue para Pablo el día en que Cristo se le reveló a él. Porque está expresada las mismas palabras del Señor allí. Y ¿sabe qué? Tiene el mismo poder y la misma autoridad. Por eso no debemos tomar a la ligera esta revelación del Evangelio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué todos no entienden esta palabra? Porque esta palabra, esta revelación, solo está dada para los escogidos por Dios. ¿Y qué podemos hacer? Mis hermanos, el llamado es a proclamar la palabra. Pero el darla a entender, el que pueda creer en el alma, es una acción única de Dios. Por su Espíritu nos hace creer. Por el Espíritu nos hace temer. Por el Espíritu nos hace amar. Entonces, tenemos eso claro. Es una revelación de Dios a los hombres. Pero en segundo lugar, parte del contenido del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto es realmente importante porque aquí vienen dos aspectos de la expiación que son olvidados desde la predicación de los púlpitos. Y tiene que ver con la sustitución y la satisfacción. ¿Y a qué se refiere eso? Primero, dice, Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, Él murió en mi lugar. Y hermano murió en su lugar. ¿Y qué tiene eso de importante? Pues todo. La verdadera expiación se concibe como terminada en el Padre. Que somos beneficiarios de ella, sí, pero se concibe como terminada en el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el pago que hizo Cristo lo hizo al Padre por nosotros, por nuestros pecados. En la antigüedad, algunos padres como Orígenes pensaban que Cristo había hecho una transacción con el diablo. No, nosotros no habíamos ofendido a Satanás. Nosotros ofendimos al Padre eterno y por lo tanto Cristo al comprarnos, al redimirnos, hizo el pago hasta el Padre eterno. ¿Y cómo pagó? Con su sangre, siendo nuestro sustituto en la cruz del Calvario. La figura puede rastrearse en todo el Antiguo Testamento. ¿A través de qué? De los sacrificios de animales. ¿Se acuerdan el cordero del día de la expiación? Eso está clarísimo en las Escrituras. Hay una sustitución. Cristo fue nuestro sustituto en la muerte. Por su muerte sustituta, Él padeció todos los dolores que nosotros teníamos que padecer durante toda la eternidad, pero Él los padeció de forma intensa. El castigo de nuestro mal fue sobre Él. Hay una sustitución. ¿Y qué nos dice también esta gloriosa idea de la expiación? Que fue una obra que le agradó al Padre. El Padre recibió con beneplácito esta gloriosa muerte de Cristo. Declaró que estaba satisfecho. Es el pago. Cristo al momento de su muerte dijo, consumado es. Consumado es. Y esa obra gloriosa produjo reconciliación. No es algo romántico que ocurre, no es algo simplemente afectivo, no. La reconciliación es del Padre hacia nosotros. En Cristo somos reconciliados para su gloria. Esa es la función de Cristo como abogado, pero como mediador también nos puso en un pacto, en el nuevo pacto en su sangre. Pero también nos dice el relato que fue sepultado. Y esto es una completa identificación, maravillosa identificación con el hombre caído, con nosotros. Mostrando su muerte en la cruz y la sepultura es una completa identificación con nosotros, mostrando nuestra debilidad. Y recuerdan que la Escritura dice que también somos sepultados juntamente con Él en una maravillosa alegoría de lo que es el bautismo, sepultados con Cristo. Aquella obra que
después de que hicieron José de Arimatea y Nicodemo después de la muerte del Señor. Tomaron y envolvieron a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, en una manta y lo pusieron en el sepulcro de José de Arimatea. Sí. Pero no solo dice esto, sino que también declara la Escritura que resucitó conforme a las Escrituras. El texto completo es: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí se separa totalmente el Evangelio de cualquier forma de religión existente en el universo. Todas las enseñanzas en el mundo, todas las religiones apuntan únicamente a lo moral. Haz, deja de hacer. Compórtate mejor, deja de ser malo, en fin. En eso se centra todas las declaraciones. Y le digo, muchas de ellas tienen éxito. Producen hombres que dejan de hacer y que empiezan a hacer, que moralmente son mejores, pero carentes de vida. No pueden hacer nada. Y aquí viene nuestro Señor Jesucristo y dice, miren, la verdadera fe, la fe en mí, dice el Señor, es una fe viva, basada no solo en mi muerte, sino en mi vida, en mi resurrección. Y es interesante que en este pasaje, cuando dice que resucitó al tercer día, en el griego se utiliza la voz pasiva. Es decir, nos muestra la voz nos muestra la acción del Padre levantando al Hijo. Y de una manera continua. El tiempo verbal indica que Cristo jamás vuelve a morir. Él no vuelve a morir, sino que es una resurrección completa en donde tiene nuevamente vida y que esa vida jamás le será quitada. Y es una promesa para nosotros también. Jamás moriremos cuando resucitemos en Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo nos sustenta. Ahora, algunas consideraciones sobre esa resurrección. En primer lugar, el resucitar es imposible para un pecador, a menos que sea resucitado. Nosotros vamos a morir todos. No necesito ser profeta para decir eso. En algún momento de nuestras vidas, por enfermedad, por cualquier forma, de cualquier forma, vamos a morir. ¿Pero nos podemos levantar de la tumba? No, no podemos. Pero Cristo se levantó de la tumba. La muerte no tiene derechos legales para retener al Hijo de Dios. No tenía. No puede. En segundo lugar, la resurrección es una señal de agrado del Padre. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, más abajo en el texto o más adelante en el relato usted lo va a encontrar. Vana sería nuestra fe, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el haber resucitado Cristo entre los muertos es una señal gloriosa de que el Padre se agradó en el sacrificio del Hijo. El Padre se declaró satisfecho, es decir, como si el Padre le dijera, acepto el sacrificio y acepto el pago por la salvación de todos los creyentes de todas las épocas de la historia de la humanidad. Es un evento glorioso. Y es por eso que nosotros muchas veces hemos acudido a la imaginación para tratar de ver esto. ¿Usted se imagina la entrada de Cristo a los cielos después de su resurrección? ¿Se lo imagina? Yo trato de imaginarlo. Ejércitos de ángeles cantando a una voz, diciendo, Apocalipsis 4, digno eres, Señor, porque nos has redimido, nos has rescatado, nos has salvado. Cantando a una voz, dándole gloria a Cristo por su obra, por haber salvado a esa iglesia, el Cristo resucitado. Solo quien regresó de la muerte con poder, venciendo a la muerte, puede exigir la adoración, la gloria y la honra. Solo Cristo
es digno de ser honrado. Es una señal de agrado del Padre, la resurrección, pero también es una manifestación del poder de Dios, como dice Hechos capítulo 3, versículo 15 y Hechos capítulo 4, versículo. Permítanme leerlo para ustedes. Hechos 3, capítulo 15, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y en 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dios resucitó de los muertos, el Padre resucitó de los muertos al Hijo. Y también la resurrección, como dice más adelante en el relato, es el sello definitivo de nuestra salvación. Es el sello definitivo. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Nosotros viviremos con Él. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo, decía el himno, ¿verdad? Pero también es el cumplimiento de las profecías. Es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. El Hijo de Dios no vería corrupción, sino que resucitaría. Y también resucitó nuestro Señor para seguir viviendo. Miren lo que dice en este mismo pasaje, capítulo 1 a los Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ha resucitado. Es una acción que ocurrió en el pasado, pero que jamás tendrá fin. Ha resucitado de los muertos. Él no vuelve a morir y sabe que cuando Él venga y con voz de trompeta nos llame, estando nosotros en nuestros sepulcros, resucitaremos y no volveremos a morir. Y no volveremos a morir no porque hayamos hecho provisiones o previsiones para el futuro y la eternidad, o porque hayamos sido buenos, muy buenos, como dicen que debemos ser. No, no es por nada de eso, no es por algo que haya en nosotros, no. Es por la obra de Cristo, es por lo que Él hizo, es porque Él vivió la vida perfecta, es porque Él murió en sustitución por nuestros pecados, es porque pagó al Padre Celestial, es porque se levantó de entre los muertos, es porque ascendió a los cielos y nos protegerá siempre, nos guardará por los siglos de los siglos y viviremos felices en Jesucristo. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con el Evangelio. En primer lugar, vimos la necesidad del Evangelio, su necesidad. En segundo lugar, vimos el Evangelio, su poder manifestado. Y en tercer lugar, vimos el Evangelio y su contenido. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, no hay nada en el mundo que pueda salvarte. Tus buenas obras te llevarán más y más a la eterna condenación. Tu vida se hundirá más y más en la medida que haces esfuerzos grandísimos por tratar de salir del hoyo en que te encuentras. Solo creyendo en Jesucristo, por fe en Él, solo cuando Cristo venga a tu vida, podrás recibir la vida eterna y podrás deleitarte en la presencia del Rey. Para los creyentes, amados hermanos, el Evangelio no es solamente para los que no creen, para los que no han creído. La aplicación del Evangelio es una práctica diaria en nuestras vidas, porque el Evangelio nos da esperanza, nos motiva a vivir cada día más para el Señor y digamos que prepara nuestros corazones para la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.